La calma. Antes de la tormenta. Un retrato de la tranquilidad rural. El pueblo de Nuestra Señora de la Soledad era un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Sus habitantes, gente sencilla y trabajadora, vivían en armonía con la naturaleza. Las calles empedradas, las casas de adobe y la iglesia del siglo XVIII eran testigos silenciosos de una historia rica en tradiciones y leyendas. Los días transcurrían con la tranquilidad de un río sereno, y las noches, estrelladas e inmensas, invitaban al descanso y la meditación. Era un lugar donde la vida seguía su curso, ajeno al horror que se avecinaba. Un día, al caer la tarde, llegó un forastero al pueblo. Un niño, no mayor de 10 años, con una mirada penetrante que contrastaba con su frágil apariencia. Nadie sabía de dónde venía ni cuáles eran sus intenciones, pero su presencia despertó una extraña inquietud en el corazón de algunos habitantes. El niño, vestido con ropas oscuras y raídas, se instaló en la vieja casa abandonada a las afueras del pueblo, una construcción lúgubre que la gente evitaba por considerarla maldita. El forastero, aparición de un enigma con ojos inquietantes. Nadie en el pueblo sabía de dónde venía ni cuál era su propósito. Su presencia era un misterio, y sus ojos, que parecían ver más allá de lo visible, inquietaban a todos los que se cruzaban con él. Algunos decían que era un mensajero de los dioses, otros que traía consigo una maldición. Doña Sofía, la anciana curandera del pueblo, fue la primera en percibir el aura sobrenatural que rodeaba al niño. Con su vasta experiencia y su conexión con lo espiritual, sintió una energía que nunca antes había encontrado. Era como si el niño estuviera envuelto en un manto de misterio y poder, algo que no pertenecía a este mundo. Sus ojos, de un azul profundo e intenso, parecían albergar un poder ancestral, una fuerza capaz de controlar los elementos y doblegar la voluntad humana. Cada vez que alguien miraba esos ojos, sentía una mezcla de fascinación y temor, como si estuvieran ante una entidad que podía cambiar el curso de sus vidas con solo una mirada. La mujer, con la sabiduría que le otorgaban los años y su conexión con lo divino, intuyó que la llegada del niño no era casualidad, que algo terrible estaba a punto de suceder. Pasó noches en vela, tratando de descifrar las señales y buscando respuestas en los antiguos textos y en sus visiones. Sabía que el destino del pueblo estaba en juego. Las premoniciones de Doña Sofía no tardaron en hacerse realidad. Los sueños que la atormentaban se volvieron más vívidos y aterradores. Veía sombras que se cernían sobre el pueblo y escuchaba susurros de advertencia en el viento. Cada día que pasaba, la sensación de inminente peligro se hacía más fuerte. La noche siguiente a la llegada del niño, una luna llena de un rojo intenso iluminó el cielo, tiñendo el pueblo de un color siniestro. Era una luna de sangre, un presagio que en las antiguas leyendas siempre anunciaba calamidades. Los ancianos del pueblo recordaban historias de tiempos oscuros y el miedo se apoderó de sus corazones. Un silencio sepulcral se apoderó de las calles y un viento helado comenzó a soplar entre las casas como un presagio de la tragedia que se avecinaba. Las puertas y ventanas se cerraron con fuerza y las familias se reunieron en sus hogares, rezando por protección. El aire estaba cargado de tensión y cada sonido parecía amplificado por el miedo. Los animales, inquietos, se refugiaron en sus guaridas y hasta los grillos dejaron de cantar. Era como si la naturaleza misma sintiera el peligro y se preparara para lo inevitable. Los perros aullaban a la distancia y los gatos se escondían en los rincones más oscuros. El pueblo entero estaba en vilo, esperando el desenlace de aquella noche fatídica. Luna de sangre, el velo de la noche se desgarra. La oscuridad se hizo más profunda y la luna roja brillaba con una intensidad que parecía desafiar a las estrellas. El destino del pueblo estaba sellado y todos sabían que nada volvería a ser igual. La llegada del niño había marcado el comienzo de una nueva era, una era de misterio y peligro. El despertar del mal. El reino del terror se apodera de él. En un rincón olvidado del mundo, donde la oscuridad parecía eterna, un mal antiguo despertó, trayendo consigo un reino de terror que nadie podría haber imaginado.
Las noches siguientes fueron un infierno para los habitantes de Nuestra Señora de la Soledad. El miedo se apoderó de sus corazones, y cada sombra parecía esconder un peligro inminente. Los gritos de terror resonaban en las calles, y el pánico se extendía como un incendio incontrolable. Cada noche, bajo la mirada impasible de la luna roja, el niño de ojos azules sembraba el terror en el pueblo. Los animales enloquecían, las cosechas se marchitaban, y el aire mismo parecía cargado de una energía maligna. Los habitantes no podían entender cómo un niño podía ser la fuente de tanto sufrimiento, pero sus ojos azules brillaban con una maldad que helaba la sangre, y la gente desaparecía sin dejar rastro. Las desapariciones se volvieron comunes, y los rostros de los desaparecidos adornaban las paredes del pueblo en forma de carteles de «Se busca». La desesperación se apoderaba de las familias, que buscaban a sus seres queridos sin éxito. Los pocos que se atrevían a enfrentarse al niño, a desafiar su poder sobrenatural, sufrían terribles consecuencias. Sus intentos de detenerlo eran en vano, y el precio de su valentía era la muerte. El niño parecía invulnerable, y su risa resonaba en la noche como un eco de la desesperación. Sus cuerpos eran encontrados sin vida, marcados por una fuerza inexplicable. Las marcas en sus cuerpos eran un enigma para todos, y los más sabios del pueblo no podían encontrar una explicación lógica. El miedo se convertía en paranoia y nadie se sentía seguro. El pánico se apoderó de Nuestra Señora de la Soledad. La vida cotidiana se desmoronaba y el caos reinaba en cada rincón. Las familias se dividían, los amigos se volvían desconfiados y la comunidad, antes unida, se fragmentaba bajo el peso del terror. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban desiertas. El bullicio y la alegría que una vez caracterizaron al pueblo se habían desvanecido, reemplazados por un silencio sepulcral. Las casas, que antes eran refugios de calidez y amor, ahora parecían tumbas vacías. Las familias se encerraban en sus casas, rezando para que el mal que los acechaba no llamara a sus puertas. Las ventanas se cerraban herméticamente y las puertas se atrancaban con todo lo que tenían a mano. Las oraciones se convertían en susurros desesperados y cada noche parecía una eternidad. La iglesia, antes un refugio espiritual, ahora permanecía cerrada, su silencio un recordatorio constante del terror que los rodeaba. El lugar que una vez ofreció consuelo y esperanza, ahora era un símbolo de la desesperación. Los rezos ya no encontraban respuesta, y la fe de los habitantes se tambaleaba ante la magnitud del mal que enfrentaban. Silencio ensordecedor. Un pueblo envuelto en un sudario de miedo. Una mañana, después de una noche particularmente aterradora, los pocos habitantes que quedaban en el pueblo se reunieron en la plaza. Sus rostros reflejaban el horror que habían presenciado, la impotencia de no poder detener la ola de terror que asolaba sus vidas. Decidieron, con el corazón en un puño, abandonar Nuestra Señora de la Soledad, buscar refugio en otros pueblos, lejos de la mirada maligna del niño de ojos azules. Uno a uno, los habitantes fueron abandonando sus hogares, llevándose consigo solo lo indispensable. El silencio se hizo dueño del pueblo, un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el sonido del viento silbando entre las casas vacías. La iglesia, con sus puertas cerradas y su campanario vacío, parecía llorar la tragedia que había caído sobre Nuestra Señora de la Soledad. Un amanecer fantasmal. Los ecos del terror resuenan. En el horizonte, el sol apenas comenzaba a asomarse, bañando el pueblo en una luz tenue y espectral. La niebla matutina se arremolinaba en las calles vacías, creando un ambiente de misterio y desolación. Al amanecer, el pueblo estaba desierto. No se escuchaba el canto de los pájaros ni el bullicio de la vida cotidiana. Solo el silencio, un silencio que pesaba como una losa sobre los corazones de los pocos que aún se atrevían a recordar. Las casas, con sus puertas abiertas y sus ventanas rotas, parecían ojos vacíos que observaban con tristeza la partida de sus habitantes. Cada rincón del pueblo contaba una historia de miedo y abandono, de sueños rotos y esperanzas desvanecidas. La plaza, antes un lugar de encuentro y celebración, ahora era un espacio desolado, un recordatorio mudo del horror que había reinado durante las últimas noches. Las malas hierbas crecían sin control, invadiendo cada rincón,
como si la naturaleza misma quisiera borrar las huellas de lo que allí había sucedido. Del niño de ojos azules, el causante de tanto dolor y sufrimiento, no quedaba rastro alguno. Su presencia había sido como un vendaval, arrasando con todo a su paso y dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Algunos decían que había desaparecido con la misma rapidez con la que había llegado, como un espectro que se desvanece con la primera luz del día. Otros, sin embargo, creían que su espíritu seguía presente, acechando en cada sombra, en cada rincón oscuro del pueblo. Otros que seguía acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para volver a sembrar el terror. La incertidumbre y el miedo se habían convertido en los nuevos habitantes de Nuestra Señora de la Soledad, un pueblo que ya no conocía la paz. Lo cierto es que la sombra del niño, como una maldición, se cernía sobre Nuestra Señora de la Soledad, un lugar que una vez fue un remanso de paz y que ahora era un fantasma de lo que fue. Las historias de su aparición se contaban en susurros, como si nombrarlo pudiera invocar su regreso. Un pueblo que una vez fue un remanso de paz y que ahora era un fantasma de lo que fue. Los ecos del terror resuenan en cada esquina, en cada pared derruida, recordando a todos que el miedo y la desesperación aún habitaban allí, esperando el momento de volver a despertar.